Vicente Tallano, candidato a la viceprefectura del Guayas. Bienvenido, un gusto tenerte aquí, Vicente. Bueno, eres binomio de Susana González, actual prefecta del Guayas. ¿Cuál ha sido la gestión más sobresaliente de la administración de Susana, a tu criterio? ¿Qué tal, Juan Javier? Buenos días. Un saludo para Pocho, Edgar, Carlos, pero sobre todo para quienes siguen la entrevista. Susana González, alrededor de un poco más de 2 años y medio, lleva al frente de la prefectura del Guayas. Y yo rescato algo que ha permitido que hoy Guayas tenga 3.200 frentes de obras, y esos 3.200 frentes de obras han permitido que se generen más de 30.000 plazas de trabajo, y es precisamente el orden, el haber ordenado la casa, el reducir el número de direcciones, es decir, el aparato administrativo, el reducir el número de burocracia de empleados, que existía y de empleados de manera importante, permite que al día de hoy Guayas en su presupuesto tenga el modelo 90-10, es decir, que de cada $100, Juan Javier, 90 se invierten en obras y servicios y 10 van al gasto corriente. Eso ha permitido que no se mire solo al campo, como muchos lo decían, que se atienda al campo con nivelación de suelo, mantenimiento de infraestructura, limpieza de canales, entrega de semillas. ¿Para qué? Para que mejore la productividad de nuestros agricultores, pero sobre todo para que llegue alimento en buen precio y óptima calidad a los mercados y a los supermercados en Guayaquil. Ahora, sin duda la gente está con la expectativa de la llegada de la draga. Tengo entendido que estuvo el barco varado en las Islas Marshall como 1 mes y pico. Salió nuevamente rumbo a Guayaquil y volvió a las Islas Marshall. O sea que la draga no viene este mes. Juan Javier, y yo rescato algo que es valioso, que todos hoy hablemos del dragado, porque tenemos brevemente que precisar 3 cosas. ¿Por qué es importante el dragado? Primero, porque es un aporte fundamental para el control de inundaciones, no solo en Guayaquil, sino en todas las ciudades, como por ejemplo San Borondón, Salitre, Daule, que se encuentran en la cuenca baja del Guayas. Segundo, hablando de productividad ejecutada la obra del dragado, vamos también a facilitar de que fluya agua en invierno y en verano para los sembríos, y esto es importante, así como también para que no se inunden las zonas bajas en las que se encuentra el ganado comiendo. Tercero, una vez hecho el dragado, y claro está, hay que ir un poco más allá a trabajar coordinadamente con las otras alcaldías que están en la cuenca baja, podemos ahora sí pensar en el río como un medio de transporte público importante el día de hoy, y también para explotar el río turísticamente. Ahora, el dragado, Juan Javier, es una obra integral, una obra importante que tiene un plazo de ejecución de 740 días. ¿Y qué ha pasado en estos 740 días? La draga salió del puerto de destino en China, ha tenido reprogramaciones en cuanto al tránsito, y me refiero al buque que trae la draga, no a la draga. Ahora, es algo que pasa en la movilidad. De hecho, la semana pasada en Estados Unidos, en un solo día se reprogramaron alrededor de 7.000 vuelos. Pero lo importante, mientras la draga retoma su curso hacia el puerto de Guayaquil, de manera paralela se siguen ejecutando las obras que son parte de la ejecución del dragado, porque el dragado no solo que la draga esté realizando la maniobra, sí, componente importante, sí, al igual que los tubos o la tubería, pero lo importante es que en un predio de 500 hectáreas que se encuentra hacia parte baja en Durán, se siguen ejecutando desde hace 5 meses las obras de ingeniería civil, las obras de ingeniería hidráulica. Es donde va a colocarse el material. Claro, pero Vicente, tengo entendido, me imagino que la compañía que ganó el dragado, que está trayendo la draga, debe tener alguna multa por no. Sin duda alguna, y gracias, Juan Javier, por esa precisión. El dragado fue un proceso concursado a nivel nacional e internacional. Segundo, cuenta con todas las garantías y formalidades que establece tanto la Ley Ecuatoriana de Contratación Pública como lo establece el contrato. De hecho, la Prefectura del Guayas hizo un pronunciamiento la semana pasada en el sentido de que ya se estaban tomando las medidas que el contrato y que la ley establece en relación con quien tiene que ejecutar la obra, que es un consorcio, y sin duda alguna deben existir las sanciones del caso, pero más allá de eso, la obra se encuentra en curso, la obra se encuentra en tiempo, y lo más importante, al final de la ejecución del dragado, en ese predio de 500 hectáreas, vamos a tener un activo para la provincia, para poder desarrollar otro polo. Nótese algo, que el dragado que se había adjudicado anteriormente costaba $60 millones más. Extraía menos miles de metros cúbicos, y adicionalmente ese predio
en el que hoy se está trabajando no era de propiedad de la provincia, era un predio alquilado. Todos estos temas llevaron a revisarlo, a corregirlo, y estamos seguros que vamos a cumplir con la obra dentro de los plazos establecidos y vamos a hacer respetar el contrato con todo lo que aquello implica. O sea, lo importante, Vicente, es que la draga ya esté en el barco y esté navegando. De ahí, si se atrasa, realmente vendría a ser una especie de caso fortuito. Claro, un problema del transporte. Claro, porque, a ver, ojalá ustedes pudieran, por ejemplo, tener una foto de la draga en el barco y los certificados de embarque. De hecho, discúlpame, Pocho, que te interrumpa, se lo hizo inclusive, además por transparencia. Imagínate tú, qué más transparencia o qué más claridad que en tiempo real tú puedas acceder a la ruta y todos hayan podido conocer las reprogramaciones que se han dado. Y lo hemos dicho, esta es una obra que tiene un todo y se están ejecutando las obras. Y es importante que todo lo complementario a la llegada de la draga vaya avanzando. Y en torno a la draga, pues bueno, si ya está en alta mar y de repente se reprograma el barco, pues ya ese es problema marítimo, ya ese no es un problema y de hecho, quien contrata la draga. Esa reprogramación no va a tener una afectación significativa en la ejecución en el plazo total de la obra. Y adicionalmente, la provincia contractualmente se encuentra cubierta en el tema. Más allá de que yo no soy autoridad ni funcionario provincial, no puedo opinar sobre aquello, pero el contrato es absolutamente claro. En eso estamos claros. Mientras la draga esté en alta mar, si se demora unos días más, unos días menos, porque el barco se dañó, el barco no tuvo en ese momento la autorización de zarpar, lo que sea, ya ese es un problema de carácter marítimo. O sea, la draga no viene en bicicleta, viene en un barco y el barco no es propiedad de la prefectura ni de nadie, sino de la agencia marítima que le corresponde hacer esta transportación. Dicho esto, y dejando a un lado el tema de la draga, vamos a lo demás. Vialidad, mi querido Vicente. Una cosa importante, viendo a Vicente Tayano, tengo que reconocer que es un hombre multifacético y en ese sentido fortalece, enriquece la candidatura de Susana González, porque él, aparte de ser abogado, conoce de legislación porque ha sido secretario del Congreso y además asambleísta cuando cambió de nombre. Y secretario de la municipalidad, ya tiene experiencia en gobierno autónomo. Es un hombre que tiene experiencia en gobiernos autónomos porque ha sido secretario de la municipalidad. En su vida privada es ganadero, o sea que conoce también la vida del campo. Y por último, hasta dentro de la ciudad, y por qué no ahora de cara a la carretera, conoce también de dirección vial, porque ha sido director de la ATM. Es decir, el hombre se ha manejado en alguna faceta y eso es importante. Vamos con el tema de carreteras, de vialidad. ¿Qué propone la candidatura de Susana González? 3 temas importantes para resumirlo. Lo primero, Guayaquil tendrá una nueva autopista Guayaquil-Daule. ¿Y por qué? Porque es importante darle a Guayaquil un nuevo acceso hacia ese punto de ingreso. Lamentablemente para todos y quienes nos están escuchando, que se tienen que mover hacia la zona industrial, a sus trabajos, a Petillo, Guanobol, hasta por turismo para ir a ver a la Narcisita, quienes también son creyentes, hay un problema en la penitenciaría o en una industria y simplemente se bloquea el acceso. Nosotros ya lo hemos estudiado, está incluido en el presupuesto del 2023 de la prefectura la construcción de una nueva autopista, un tramo de 18 kilómetros donde va a estar ubicada la avenida San Borondón, que se llama avenida León Febres Cordero. Cuando termina el sector de la Aurora para llegar a Guayaquil, el puente Vicente Rocafuerte nos conecta con Pascuales. Hacia el lado derecho del puente Vicente Rocafuerte, obviamente vamos a ejecutar un intercambiador, va a iniciar una vía de 18 kilómetros, concepto de vía rápida, vía de 4 carriles de highway, llega hacia el sector de La Seca, bypass para llegar Daule-Nobol, que ya está hecho. De hecho, vamos a conectar y vamos a integrar un nuevo polo de desarrollo que necesitaba complemento. Esa carretera que se va de 18 kilómetros comienza en Aurora, en el puente de la Aurora, llamado también puente Vicente Rocafuerte. Sí. Pero, ¿en dónde desemboca exactamente? Llega hasta el sector de La Seca. ¿Cuál es el sector de La Seca? El sector de La Seca está junto a lo que muchos conocen el bypass para entre Daule y Nobol. Ya está hecho. O sea, más allá de Chivería. Sí, claro. Mucho más allá de Chivería porque tienes un trazado paralelo hacia atrás si queremos ponerlo de manera sencilla. Una obra, mira, no solo son 18 kilómetros, vamos a lo importante. Tú vas a ahorrar tiempo. ¿Por qué? 200,000 vehículos día promedio utilizan el ingreso
por la vía Daule existente. Segundo, vas a poder terminar de complementar anillos viales, como te lo estoy diciendo, porque tú ya tienes una vía importante de Daule, Novol y una ampliación. Adicionalmente, vamos a poderle dar acceso en una vía de primer orden a muchos sectores productivos. Eso va a permitir que allí se dé verdaderamente un nuevo polo de desarrollo. ¿Y a qué otra zona ahora, va a ser ampliada? Ahora, nosotros tenemos un programa que se llama Guayas 24/7. Esta provincia tiene 7.000 kilómetros de vías. De los 7.000 kilómetros de vías, tan solo 614 se encuentran bajo el modelo de concesión, que son las vías principales. Primer objetivo: todas las vías de la concesión actual tienen que llegar a 4 carriles. Y es que no tiene presentación que después de 22 años de un modelo de concesión... Que pagamos $1 cada 50 kilómetros. No todo esté a 4 carriles. Claro. Segundo, estamos hablando de una segunda generación de concesiones y un segundo modelo. Es que las concesiones son buenas, la inversión del privado es buena. Lo que pasa es que hay que negociar bien la concesión, pues, para que no gane el privado. Claro, el privado va a invertir, tiene que recuperar su inversión y tener una ganancia racional. Pero en el caso actual del modelo de concesiones, la provincia no ha ganado, porque esa tarifa de $1, que es una tarifa socialmente aceptada, tiene pues también una contrapartida de la prefectura para que pueda ser utilizada. Vamos a ir a una segunda generación, vamos a llegar a 1.000 kilómetros de vías concesionadas, pero con un contrato bien negociado para que los ciudadanos de la provincia ganen. En donde hayan servicios colaterales que fueron ofrecidos cuando recién comenzaron las concesiones. Las carreteras de Guayas son carne. ¿Qué ambulancias? ¿Qué grúas? ¿Qué asistencia mecánica? ¿Qué ciclovía? Todo eso es importante. Mire, ustedes tienen el tema absolutamente claro, no solo porque lo conocen, porque también han tenido la oportunidad de viajar por el mundo. Y es que no es incompatible una ciclovía. Y es que es necesario pues que tengas una patrulla de caminos como nosotros lo estamos proponiendo, y ya hablaremos de seguridad. Y es que es necesario pues que tengas grúas y que tengas ambulancias, que tengas estaciones de servicio decente, con baños, con internet. Porque si tú quieres generar una vía, no pasa solo por la vía. Tú tienes que llevar el desarrollo a toda la zona, o acaso porque es una vía que está cruzando zonas agrícolas, esa zona no merece también tener desarrollo integral, no merece conectividad. Para eso es la vía. Y cerremos para juntar vidas, para juntar progreso. Vicente, y cerremos esta parte vial con... Ustedes hicieron un anuncio del acceso sur. Allá voy, Carlos. Es bandera de este programa. Carlos, y es importante este tema. Lamentablemente para el país, 5, como ese número que le ha hecho daño tanto al país, el 5 intentos fallidos de contratar para muchos el quinto puente. Para nosotros no se llama un quinto puente. Nosotros estamos hablando, y digo nosotros, la prefecta Susana González y el equipo de trabajo, de darle a Guayaquil un nuevo ingreso, una nueva alternativa hacia el lado sur, una solución integral que tiene 49 kilómetros. ¿Pero por qué? Porque primero el estudio de nuestros técnicos nos ha llevado a utilizar infraestructura que existe. Por ejemplo, tú tienes 20 kilómetros, un poco más, 22 tal vez, Durán Tambo, Durán Boliche, no están conectadas. Con una vía tan solo de 2 kilómetros y 2 intercambiadores, conectas 2 polos viales importantes. Adicionalmente, dentro del proceso, ahí viene el puente, la construcción ahora sí sobre el río Guayas, porque los puentes que tenemos están sobre los afluentes. Un puente de 2.500 metros sobre el río Guayas. Vamos ahora ya hacia el sur de Guayaquil. Efectivamente, la construcción de una vía de 1.3 kilómetros, un puente sobre el estero Covina y del otro lado un puente sobre Daule. ¿Qué vamos a poder hacer con esto, Alfonso? Primero, vamos a descongestionar el acceso sur por Durán, por los puentes de la Unidad Nacional, por San Borondón, Salitre, La Aurora, porque se utiliza el PAN y esa zona también tiene una gran movilidad de carga, y vamos a descongestionar la vía perimetral. Y es que, escúchame, no lo estamos pensando, no es que se nos ocurrió. Para llegar a esta solución, y Carlos de Tomaso puede dar fe de aquello, en el mes de julio del año 2022, la prefectura fue anfitriona del primer Congreso Internacional de Vías y Concesiones, que discutimos nuestra propuesta de una segunda generación de concesiones. Paréntesis, hay países como Colombia que ya van a la 5ª, hay países como Chile que ya van a la 7ª. ¿Por qué no tener una segunda generación bien negociada? Pero el centro de discusión con personal técnico del Ecuador y extranjeros, participó inclusive hasta el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, fue precisamente... En la UE ¿no? Sí, en la UE fue precisamente esto, darle a Guayaquil no un quinto puente, sino una solución integral hacia el acceso sur. ¿Por qué? Porque en esa ruta tú ves mucho, solo hablando de Guayas, Camarón, Cacao,
y banano. Y adicionalmente, no podemos olvidar que esta es una obra importante para el Ecuador, pues el 85% del mercado internacional, lo que se exporta o importa, sale por los puertos de Guayaquil. No solo por el puerto grande, sino porque tenemos 13 puertos privados en toda esta zona de influencia. Bueno. Mira, Frencho Hernández dice, buenos días, ¿cómo van a hacer cuando hagan las nuevas carreteras que la gente ponga negocios al pie del carretero? Eso lo hace lento. Esa es una denuncia que lo hemos dicho aquí. Por ejemplo, la vía a la costa, realmente hemos denunciado aquí, primero a la altura de Consuelo, sé que no es competencia de ustedes, esto es el Ministerio de Obras Públicas, a la altura de Consuelo están unos comedores. Hay ya un cuarto comedor, noté este fin de semana que están construyendo. Después viene la ruta Lumita, después la ruta de la uva, del agua de coco, etcétera. Entonces, una vía rápida se pone con todas estas cortapisas o estos negocios desmedidos que no los controlan y hacen una vía lenta. El Frencho Hernández, que lo está escribiendo, sí. ¿eso cómo hacer para las rutas de la prefectura? No pasa esto. Juan Javier, y al señor Hernández, gracias por la inquietud. Y es que cuando nosotros hablamos de vías, hablamos de un desarrollo integral. Y nosotros, paralelamente a la obra de infraestructura, tenemos pues un programa de formación, capacitación, emprendimiento y trabajo. Y también hay una oferta turística, ya la prefecta la presentará, que se llama Guayas Pueblos de Colores. Porque para hablar de turismo, para hablar de producción, tú tienes que tener vías en óptima calidad. Tú tienes que tener, por ejemplo, canales de riego mantenidos. Tú tienes que tener asistencia. Entonces, si tú vas a hacer una inversión importante para que una vía se dé, tú necesitas hacer un acompañamiento en el entorno, para que el entorno también no sea un pueblo muerto, como pasa en algunos lugares, y tengas que obligar al que quiere subsistir a ponerse al margen de la vía para vender fruta, humitas o lo que sea. Lo vamos a hacer como intervención integral porque lo hemos estudiado, porque estamos preparados y porque hemos venido trabajando estos 2 años y medio en esto. Nosotros hablamos de propuestas integrales, desde la infraestructura, desde la calidad de vía, pero también del entorno junto aparte a la ya tiene obra. ganado el tiempo porque ya tienen los estudios, ¿no? Además, Eso es importante que se sepa, ¿no? Uno puede venir a ofrecer. La gente no tiene idea de lo que es el ámbito público. Cuando tú ya tienes un estudio hecho, estás pues 3 pasos Carlos, adelante. si no miras los debates, y lo digo con respeto por si acaso, pero en mi caso, que tengo una formación, que he sido parte de la administración de la ciudad con el alcalde Nebot, tú te das cuenta de la carencia de conceptos de administración pública, te das cuenta de la carencia de manejo presupuestario. Y es que prácticamente todos dicen, por ejemplo, el plan de seguridad, se me ocurre, yo creo, yo puedo, que vengan las Fuerzas Armadas. Es que no es así. Y es importante esto. ¿Por qué hay una gran diferencia? No solo porque Susana González es la prefecta en funciones, no solo porque lo ha hecho bien, no solo porque ha puesto la casa en orden y porque el dinero está destinado a hacerse lo que tiene que hacerse, no solo porque la contratación ha bajado su costo, inclusive en los costos indirectos, sino que es un equipo preparado. Tras esto hay un equipo técnico, un equipo legal, un equipo social que sabe lo que la provincia necesita. ¿Para qué? Para lamentablemente recuperar el tiempo perdido. La ventaja es que ahora está armando su equipo desde el vamos, Susana González. En la administración que está culminando fue armando equipo al andar. Claro, y de hecho se dio, era la prefecta titular. Se dio la tarea en poco tiempo de poder, si queremos, reescribir el modelo administrativo para que sea más corporativo, y eso es un punto para de que orden gaste ahí, menos. Vicente. ¿Qué pasó con la depuración que había acordado Susana González cuando al inicio de su gestión? Creo que habían cerca de 1,000 personas trabajando en la prefectura. Ella creo que achicó el número de trabajadores. Sí, se dio un proceso de reestructuración del talento humano y eso llevó a que el número de trabajadores y de empleados se disminuya. Se hicieron liquidaciones respetando lo que la norma laboral y en sí el marco jurídico establecía. Sin duda alguna, la prefectura también viene arrastrando una serie de reclamos por desvinculaciones mal hechas a lo largo del tiempo. Empleados, claro, oye, había mucha gente que no trabajaba, había mucha gente que iba a marcar, sí, que era seguridad o conductor de alguien, y esas cosas cambiaron y en buena hora. Y de hecho, el objetivo es aún reducir 2 direcciones más, precisamente ¿para qué? Con la tecnología, poder hacer seguimiento y que el servicio al ciudadano sea más ágil y se gaste menos. Tengo algunas preguntas, por lo menos una quiero hacer, pero antes saludar a Roberto Concha Valareso, un fiel oyente, desde que amanece hasta que se acuesta a dormir está en la sintonía de Radio Centro. Un abrazo en su onomástico. Hoy es el mejor de los días de Roberto Concha Valareso, así que feliz cumpleaños, Roberto. Pérez Zambrano también está en la sintonía, saluda a Vicente Dayano. Y Fausto López pregunta lo siguiente:
¿Cuál es la altura del puente del Estero Cobija? Este puente que es el que cruza las esclusas. También pregunta la altura, también él se hace una pregunta sobre la altura del puente sobre el río Guayas, si es de 55 metros. Sí, hablando del puente sobre el río Guayas, la longitud del puente es de 2.500 metros, de tipo atirantado y colgante. Voy a precisarlo, no tengo el dato técnico acá, y obviamente lo que buscamos es que soporte un tonelaje importante, de camiones un poco más de 45 toneladas, que permitan que obviamente esa obra pueda ser utilizada por el mayor número de vehículos de carga pesada. ¿Tienes alguna otra pregunta, Pocho? Yo quería referirme a otra de las competencias importantes. Ahora que hemos visto todos estos debates, hay gran ignorancia de muchos candidatos de cuáles son las competencias. Y una de las competencias de prefectura es riego. Y algo muy importante para nuestros ganaderos, etcétera. ¿Cuál es el plan en esa competencia? A ver, en materia de riego, seguir ampliando el programa permanente de mantenimiento, de limpieza y desasolve de canales, porque es importante. Tema 1. Segundo, cuidar desde el ambiente también las fuentes de agua, porque esto es importante. Tercero, acompañar a nuestros agricultores para que puedan, en su proceso de siembra y luego de cosecha, disponer de la menor cantidad de agua posible. ¿Cómo lo hemos logrado? Por ejemplo, tenemos en Santa Lucía una granja experimental. Estamos usando ecofertilizantes. Entonces, el señor, cuando ya va a hacer su siembra, no solo que va a invertir menos porque ya sabe qué tiene que comprar, no compra el multifertilizante que cuesta más, sino que también dispone de menos agua. Y esto es parte de cuidar el tema. A esto también se suma un programa importante de una siembra de más de 200,000 árboles, Carlos, porque es importantísimo, pero sobre todo también el control dentro de la competencia a la industria en cuanto a qué están haciendo con descargas y de dónde va con el agua, porque es importantísimo también eso como parte integral de cuidar el recurso. Bueno, muy bien. Saludos también especiales a algunas personas que nos están escribiendo. A Germán Iglesias también le enviamos un saludo, nos está sintonizando. Gracias, entonces, a Vicente, pues. Dayano, candidato a la viceprefectura concreto, por el PSC. Así deben ser las propuestas, concretas, directas, etcétera. Así que excelente. Estaremos molestándote ya cercanía a las elecciones para seguir mirando cómo va el camino electoral. Gracias, Carlos, gracias a todos ustedes y sobre todo a quienes nos escucharon. Y un mensaje final. Han sido algunos años trabajando juntos, defendiendo Guayaquil y Aguaya juntos, y estamos seguros que todo aquello que hemos conversado y que hemos propuesto lo vamos a poder hacer de la mano. Así es que el 5 de febrero, rayar todo y titito 6.